Siguiente cuadro, siguientes características. Como ya señalé, las causales están establecidas en el artículo 219 del Código Civil. Bien, y respecto a las causales, habría que señalar que hay un decreto legislativo 1384 que se dio en el año 2018, en la que deroga la causal de incapacidad absoluta del agente. Bien, en este sentido, este decreto legislativo 1384, el propósito de este decreto legislativo 1384 es reconocer a las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, sobre todo discapacidad mental, igual capacidad de ejercicio, plena capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones, como a ustedes, como a mí, igual. Entonces, en ese sentido, una de sus reformas es que deroga como causal de nulidad la incapacidad absoluta del agente. Bien, en ese aspecto. Entonces, ya no hay incapacidad absoluta como causal de nulidad. Está derogado. Otro aspecto respecto a las causales es tener en cuenta el inciso 7 del 219, que es lo que la doctrina establece con el nombre de nulidad textual o nulidad expresa. Nulidad textual o nulidad expresa se presenta cuando la ley lo declare nulo. Cuando la ley lo declare nulo. Entonces, cuando uno utiliza esta causal, es importante mencionar el inciso, obviamente la causal, inciso 7. Pero además, tienes que mencionar cuál es esa norma, cuál es ese artículo que declara nulo dicho acto jurídico. Entonces, ten presente que aquí no basta con invocar el inciso 7. No basta, porque la causal dice cuando la ley lo declare nulo. Entonces, tenemos que buscar la norma específica, la norma concreta que declare nulo dicho acto. Esa es nulidad textual. A eso se refiere la nulidad expresa. Un ejemplo, el Código Civil señala: el matrimonio del casado es nulo. Ahí está un artículo específico que dice que el matrimonio del casado es nulo. Entonces, ahí estamos hablando cuando la ley lo declare nulo. Entonces, tengan en cuenta eso. A veces he visto demandas de nulidad por esta causal y ocurre que solo mencionan el inciso 7, pero no basta, pues, no es suficiente, porque tiene que mencionarse el artículo específico o la norma específica o la ley específica que diga que es nulo dicho acto, ¿no? Entonces, eso es lo primero. También es importante el inciso 8 del artículo 219, que se vincula al artículo 5º. Inciso 8 del artículo 219, que se vincula con el artículo 5º del título preliminar. Ustedes han escuchado ese artículo 5º del título preliminar que dice: todo acto contrario al orden público es nulo, ¿no? En ese sentido, se vincula con ese artículo. Cuando uno presenta, primero, esta causal es muy frecuente en la práctica judicial, muy frecuente, pero hay que explicarlo ordenadamente, hay que saber explicarlo, Bien,
Primero, entender que el orden público no hay una definición legal. No hay un artículo, el artículo 5 no te define qué es orden público, el 219 tampoco. No hay un artículo en nuestro ordenamiento que me vaya a definir qué es orden público. La definición de orden público se ha ido más desarrollando en la doctrina, Y el orden público en la doctrina lo consideran como el conjunto de reglas, como el conjunto de principios, valores que tiene una determinada sociedad que posibilite la convivencia pacífica de quienes la conforman. Entonces, en ese sentido, este conjunto de reglas o este conjunto de principios, muchas de ellas están en algún artículo específico, están implícitos en alguna norma, ¿no? Cuando estos principios o estos valores están incorporados en algún artículo, en alguna norma, ahí se dice que estamos ante una norma de orden público. Por eso es que cuando yo planteo la nulidad respecto a esta causal, primero invoco el inciso 8, obviamente, inciso 8, 219, concordándolo con el artículo 5 del título preliminar, que la causal es la nulidad por ir contra las normas de orden público. El siguiente paso es decir, ¿cuál es esa norma de orden público? ¿Cuál es esa norma? El artículo 300, el artículo 400, el artículo 1000, perfecto. Esa es la norma de orden público, perfecto, ya. Tienes que decirme, no basta que me digas el inciso 8 del 219, no, tienes que decirme cuál es esa norma de orden público que se está contraviniendo con la celebración de dicho acto jurídico. Entonces, si tú me dices, este acto jurídico está vulnerando y contraviniendo esta norma, el artículo 1200 del Código Civil, porque es una norma de orden público, ya, perfecto, 1200. Ese es el segundo paso. Y hay un tercer paso. Explícame por qué esa norma es de orden público, que es el paso más difícil. ¿Por qué? Porque tienes que explicarme esa norma, en qué principio, en qué valor se encuentra inspirado. Entonces, eso es lo que hay que explicarle al juez. Y en cierta manera nos ayuda un poco el octavo pleno casatorio. El octavo pleno casatorio, se acordarán, desarrolla la disposición de bienes sociales por uno solo de los cónyuges, un bien perteneciente a la sociedad conyugal que ha sido dispuesto por uno solo de los cónyuges. El octavo pleno ha señalado que ese contrato, ese acto jurídico celebrado por uno solo de los cónyuges es nulo. Ha dicho que es nulo ese acto jurídico. ¿Pero por qué? Porque contraviene una norma de orden público. ¿Cuál es esa norma de orden público? El artículo 315 del Código Civil. 315 del Código Civil es el que regula la intervención de ambos cónyuges para disponer el bien social. Ese es el artículo que regula. Pero cuando explicaron por qué es de orden público, y eso hay que explicar, ¿por qué consideran que esa norma es de orden público? Porque esa norma está inspirado en un principio del derecho de familia. ¿Y cuál es ese derecho de familia que inspira el 315? La igualdad de los cónyuges en la gestión social. El principio, el derecho a la igualdad de los cónyuges. Entonces, ¿y ese derecho a la igualdad está en el 315? No, no tiene por qué estar.
El 315 solamente menciona que para disponer bien social tiene que ser con la intervención de ambos cónyuges. Allá. Pero ¿por qué consideraron que el artículo 315 es una norma de orden público? Porque está inspirado en un principio, está inspirado en un valor importante en el derecho de familia, que representa la igualdad de los cónyuges y en el interés patrimonial de los cónyuges. Entonces, de eso se trata esto. Entonces, cuando yo menciono y los abogados presentan estas demandas, solicitan, ¿no?, nulidad de acto jurídico porque contraviene el orden público. Muy genérico. Esa demanda no debería admitirse. El juez tendría que decirle al principio, motive usted, fundamente usted. Primero señale qué norma se está contraviniendo. Y luego explique por qué dicha norma usted considera que es de orden público. Y ese trabajo, pues, obviamente denota un trabajo intelectual mayor. Ya implica un conocimiento jurídico del tema mayor. Muchos abogados dicen, es una norma de orden público, pero ¿por qué es imperativo? No, explíqueme bien. O sea, está bien. Usted considera que este acto jurídico está vulnerando el artículo 315. Perfecto. Usted considera que está vulnerando. Muy bien. Pero lo que yo quiero que me explique es por qué usted considera que dicho artículo que se está vulnerando constituye de orden público. Eso es lo que quiero que me explique. Y eso es lo que no pueden explicar muchos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, doctores. Muy bien. El plazo para interponer la demanda de nulidad del acto jurídico es 10 años el plazo, y es un plazo de prescripción. Ya no es plazo de caducidad, sino es un plazo de prescripción, la nulidad del acto jurídico. Hay cierto sector de la doctrina que dice que los vicios de la nulidad no se pueden convalidar con el tiempo. Por eso debería ser imprescriptible la nulidad. Entonces están buscando el carácter de la imprescriptibilidad en la nulidad. Bueno, si eso llegara a pasar, tendría que haber una reforma legal, ¿no? Tendría que haber un cambio de norma donde pongan el carácter de imprescriptibilidad, ¿no? Mientras tanto, tenemos un plazo de prescripción de 10 años, y es por eso que también hay un sector de la doctrina que dice que la nulidad por el transcurso del tiempo también puede convalidarse. ¿Por qué? Porque existe la prescripción. A algunos teóricos no les gusta esa afirmación, porque dicen que estamos desnaturalizando la nulidad en el Código Civil nuestro, porque al permitir la convalidación del vicio por el transcurso del tiempo, estamos desnaturalizándola, porque un acto nulo no puede convalidarse por el transcurso del tiempo. Si bien en teoría suena razonable, lo concreto y lo real, que tenemos plazo de prescripción, no podemos ponernos venda en los ojos y no ver la realidad, no ver la realidad. Entonces, en ese sentido, tenemos plazo de prescripción, y obviamente, si pasa los 10 años, ¿qué va a pasar? La posibilidad que la otra parte te deduzca la excepción de prescripción y te va a ganar, por supuesto. Pero hay que tener también en cuenta un detalle. La norma nos pone un plazo de prescripción de 10 años,
pero no nos dice desde qué momento se computan los 10 años. Entonces, lo que sí hay una norma genérica en prescripción y caducidad que dice lo siguiente. Les digo algo. Les digo esto. En 1993, la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción. Bien, desde el día en que puede ejercitarse, ¿no? Obviamente no te dice exactamente el momento, ¿no? Es en ese sentido desde el día en que puede. Entonces, habrá que ver caso por caso. Esto quiere decir lo siguiente, que para plantear la nulidad de un acto jurídico no necesariamente, mucha gente cree que la nulidad comienza, el plazo de 10 años comienza a correr desde la celebración del acto jurídico. Puede ser, pero no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede, las personas cuando celebran los actos jurídicos, al principio no advierten muchas veces el vicio que adolece el acto. El vicio lo advierten posteriormente. Entonces lo lógico sería computar el plazo desde el momento que la persona tenga pleno conocimiento de la existencia del vicio. Creo que es lo correcto, porque a partir de ahí tiene la posibilidad de accionar, ¿no? O piense también la nulidad planteada por terceros. Los terceros, si se computara el plazo desde el momento de la celebración del acto, muchos terceros pueden verse perjudicados porque los terceros normalmente se enteran años después de la celebración del acto o meses después de la celebración del acto. Entonces, aquí mucho tiene que ver y mucho importa el conocimiento. Mucho importa el conocimiento. Entonces, me parece que aquí debería computarse el plazo desde el momento que la persona legitimada a interponer la nulidad tenga conocimiento de la celebración, obviamente, que hay un vicio existente en la celebración de dicho acto. Muy bien, entonces, ténganlo presente ahí. Muy bien, entonces esas son las características de la nulidad del acto jurídico. Hemos desarrollado en esta primera parte la nulidad y las características, y ustedes pueden, en base a esas características, diferenciarlas de otras figuras. Pueden tener con otras figuras cierta afinidad, pero no por el hecho que compartan alguna característica vamos a decir que son iguales, ¿no? Porque obviamente hay ciertas características que se diferencian notablemente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en ese caso.